Y esto es algo muy normal, muy común, tener motocicletas transportándose en medio del mercado. O sea, aquí uno pensaría que solo se movilizan personas, pero también hay motocicletas. Qué raro, impresionante. Es muy, pero muy cruel cómo tratan a los animales, cómo los tienen así. Mira esto, hasta tiburón venden. Lo está matando vivo, Lo va a matar vivo. Aquí delante. No, no, me empapé de sangre. Hola a todos, yo soy Caplex saludándoles desde un nuevo distrito, un nuevo lugar acá en Tailandia. Anteriormente estábamos en Bangkok, la capital de este país, pero ahora estamos en el distrito de Mae Klong, un lugar obviamente diferente que se encuentra a casi una hora de viaje desde la capital, unos 100 kilómetros para serles exactos. Y hoy vamos a conocer la cultura de los mercados callejeros que desde ya para mí ya son raros, diferentes, exóticos por así decirlo, porque lo que vamos a ver no tiene precedentes. Primero que nada vamos a explorar la zona porque vamos a ir introduciéndonos con dirección al primer mercado que les voy a mostrar, que les voy a hacer conocer. Así que bueno, vamos. La cultura de los mercados callejeros acá sí que es masiva, es algo del día a día para los tailandeses, porque te encuentras puestos callejeros de todo tipo de cosas en casi todas las calles, amigo. Por ejemplo, esto que vemos, aunque no parezca, es cangrejo. Está molido como una especie de puré, está mezclado con diferentes ingredientes para ya su consumo, para su venta ahí en bolsitas. Unos metros desde el cangrejo vemos un puesto de venta de ropa. Cualquier prenda, 100 bahts. Todo este racimo de guineos, bananas pequeñas, 50 bahts, un poquito más de $1. Lo que acá se está vendiendo es un típico desayuno. Mucha gente que ya está empezando el día. Bueno, empezando entre comillas, porque eso sí, hacer mercado en este país empieza desde muy temprano. A las 3 de la madrugada ya los puestos están instalados para que la gente venga, haga sus compras y demás. Desde muy tempranas horas del día, amigos. Esto es admirable. Simplemente asiáticos. Ahora estamos internándonos a esta parte interesante del mercado. Como ven, vemos entre locales, turistas, todo tipo de gente que viene a expectar lo que les voy a mostrar pronto. Puestos de fruta, verdura. Mira estos cortos incluso que son creo que típicos del Muay Thai. Bueno, estamos en el mercado Mae Klong o el famoso mercado del tren acá en Tailandia. Lo que estamos viendo es básicamente un mercado que funciona hace 30 años. Actualmente es demasiado turístico. Hay muchas personas que se dan cita de todo el mundo para venir a presenciar lo que vamos a ver en unos segundos, ¿no? Y el anuncio que estamos escuchando es en idioma tailandés, que básicamente está diciendo que el tren ya va a pasar en unos cuantos segundos. Cada mañana a las 8:30 el tren hace su paso a través de este mercado, que como vimos hace rato habían bastantes puestos, ya sea de comida, ropa, verdura, y actualmente ya los están recogiendo, los están acoplando hacia los costados, porque hay una línea roja que no se ve bien, pero es esa. Y acá hay otra línea. Tenemos que estar detrás de esta línea para allá o detrás de esa línea para el otro costado, porque el tren prácticamente ocupa todo este espacio. En este lado hay bastantes turistas que están ya básicamente en medio de las vías del tren. Esto creo que es algo peligroso. No lo recomiendo hacer, pero bueno, hay la gente que se arriesga. Ahí lo vamos viendo. Mira. Ya el tren hace su paso por acá. Uy, me acabo de empujar una señora. Mira. Pasa tan cerquita del puesto este que está a centímetros, amigo. ¡Wow! Mira, hay turistas incluso acá. Impresionante, oye. Incluso se lo puede tocar como tal, o sea, ¡qué locura! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué espectáculo, amigo! Súper cerca. Mira cuántos centímetros separan a lo que es el tren y el puesto este. Atentos. Y este es todo un espectáculo. Mira cómo la gente empieza a plegar nuevamente sus negocios. Ya sea acá las carpas, los techos. Mira cómo es que acá ya los puestitos vuelven a su posición, a su lugar. Locura total esto.
Como pueden ver, hay demasiados turistas acá peleándose por una foto en la parte delantera del tren. Jamás en mi vida había visto tantas personas ahí queriéndose sacar la foto, al menos en un lugar así. Y en el Taj Mahal, por así decir, bueno, tampoco así, pero ahí lo ven. Hay muchos que están aprovechando a sacarse la foto del recuerdo, porque esto es algo que no se ve en cualquier parte del mundo, es algo único, es algo que dices, wow, un tren que pase a través de un mercado. Increíble. Acá en Tailandia se puede pagar las cosas con cuere, ¿verdad? Sí, sí. Hasta los puestos callejeros. Sí, escanea, porque mucha gente tras la COVID no toca de Billetes. Ah, mira, hasta plátano te venden así a la parrilla. Esto que vemos es atún. Acá en Tailandia se consume demasiado y más que todo al vapor o a la parrilla. Este platito vale 100 bahts. Te incluye 4, no, creo que no, son 8 atunes. Mira, por acá debajo igual hay el resto. Acá se puede ver más completo. 100 bahts por 8 atunes. Un buen precio. Juzguen ustedes. Ahora estamos en un puesto de cangrejos. El que tengo en mi mano está vivo, solo que no se está moviendo, pero es cangrejo de mar. El kilo de esto vale 400 bahts y hay demasiados acá que la gente lo está manipulando. Obviamente para tocarlo y agarrarlo he pedido permiso, no es que lo haya hecho así de la nada, pero sí está loquísimo todo lo que venden acá. Muchos animales de mar. Mira, 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 se está moviendo como ven. ¡Wow! Es que parecieran muertos, pero no, mira, mira cómo. Es impresionante cómo se mueven. Esto es pasta de camarones. Ahí se puede ver. Y se utiliza mucho para hacer demasiadas comidas típicas de acá, de Tailandia. Esto que están viendo se come crudo y son conchas de mar. Esto de acá también se lo consume crudo. Son conchas pequeñitas y así lo comen crudo acá. Por supuesto, no puedo olvidar mencionar de que en este video estamos contando con la guía de Tu Guía en Tailandia. Una guía perfecta en español, al menos en este país, donde hacen tours turísticos, recorridos privados, grupales, por todo el territorio de Tailandia. Lugares sin precedentes, hermosos, bellos. Así que voy a dejar su contacto acá en la descripción de este video. También pueden buscarnos así en redes sociales. Es una guía tremenda. Aprovechenlo porque, no se van a arrepentir. Mira este puesto de pescados así como si nada. Unos centímetros más acá, la riel del tren. Por cierto, el tren está al fondo. Hace rato la ruta fue de allá atrás para adelante. Está en la estación, estacionándose unos 30 minutos. Posteriormente va a avanzar en sentido contrario, o sea, de allá para allá. Acá en Tailandia los bubble teas son bastante baratos. Te valen 50 bahts, 40 bahts y más. O sea, al menos esta bebida es de esta parte de Asia y por eso es tan barato. Estaba pegando a los peces con el palo, no puedo creerlo. Qué cruel esto. No, esto no lo puedo mostrar. Mira, tiene una herida ahí el pez del golpe en esta parte de acá. No, lo está matando vivo. Lo va a matar vivo. No. Bueno, nos han permitido agarrar a los dos peces que estaban básicamente vivos y no sé cómo sentirme después de agarrar esto porque la doña me dijo, ven, si quieres tenlos para la foto y me mojé prácticamente de todo, de sangre. Me empapé de sangre, pero bueno, ahí lo vamos a dejar que es loquísimo cómo los tienen. Es que están vivos, amigos, están agonizando ahí, wow. Y cómo lo agarraba, lo ponía vivo ahí en la madera y lo empezaba a pum, matar así. Me voy a lavar la mano. Miren cómo he quedado empapado de sangre. Pero bueno, gajes del oficio.
Esto es pato cocido al horno. Vale 500 bahts, uno enterito. Y wow, sí que los tienen bien expuestos, ¿eh? Escuchen el sonido, como si estuviesen golpeando un martillo, pero no. Son los cuchillos enormes que la gente utiliza para desprezar, para cortar la carne de todo tipo. Pollo, pez, cerdo, res. Y esto es algo muy normal, muy común. Tener motocicletas transportándose en medio del mercado. O sea, aquí uno pensaría que solo se movilizan personas, pero también hay motocicletas. Qué raro, impresionante. En Asia es muy, pero muy conocido el término de mercados mojados. Lo que significa de que te vende carne expuesta al aire libre. Puede ser carne de res, de pez, de cerdo. Generalmente acá en Asia es carne de mar. O sea, carne de animales de mar, valga la redundancia. Y hay un estudio que afirma de que de estos mercados surgió el bicho que a todos nos mantuvo encerrados en el año 2020, 2021 y un poco más. Este pez que estamos viendo está seco y antes de hacerlo así lo sumergieron en agua con sal para que no se pueda llegar a descomponer y se pueda venderlo así libremente acá en el mercado. Ojito que hay muchas moscas a su alrededor y no solo del pez sino de estos otros productos. El hecho de que se tenga peces chapoteando, revoloteando en agua fría o que estén puestos con hielo para conservar su temperatura y que no se descompongan puede dar origen a ciertas enfermedades, virus y lo que ya sabemos, amigos. Es muy cierto. Uy, hay una moto que está pasando por acá. Bueno, no solo una, sino dos. Así que la idea de que ese bicho se originó en lugares como este no es algo loco, no es algo que se debería descartar. Por todo lo que les estoy mostrando, estamos viendo, mira, hay un sujeto quien estaba vivo. Estaba vivo el pez. Qué enorme este pez. 70 bahts nada más vale. Bueno, la doña muy amable me ha permitido de que pueda alzar el tiburón. Mira esto. La textura es muy, no sé, parece lija todo lo que es su piel. ¡Wow! En mi vida pensé alzar un tiburón, amigo. No lo puedo creer. ¡Wow! El precio por kilo de este tiburón es de 140 bahts. Esto aproximadamente pesa 2 kilos y estamos hablando de 240 bahts por un tiburón. Esto es muy barato, oye. ¿Quién puede? Uy, y este, mira, este es mucho más grande. Este de acá está ya mucho más pesado. Fácilmente pesa 4 kilos. A rezar por mí para que después de toda esta experiencia no se origine ningún otro bicho que nos mantenga encerrados. Pero, broma, toca madera. Para finalizar con el video, hemos venido al mercado flotante, o en idioma local, Damnoen Saduak. Este mercado lleva funcionando aproximadamente 100 años. Y ojito que de lunes a sábado funciona solamente para turistas, porque en su mayoría venden recuerditos, gifts, souvenirs, por así decirlo. Pero los días domingo funciona enteramente para locales. Pero como pueden ver, acá se vende comida, se venden souvenirs, como les dije. Hay absolutamente venta de todo tipo. Miren cuántas embarcaciones tenemos al lado derecho, izquierdo, más para allá. Mira, un chulito, creo, al estilo andino, si no me equivoco. No, parecido. Mira la monstruosidad de motor que tiene este bote. Loquísimo. Me sorprende el hecho de que acá se vende absolutamente de todo, como les dije, hasta cerveza estaban vendiendo más allá atrás. Y también lo sorprendente es cómo es que caben todos los botes en este estrecho canal. Es algo que, no sé, simplemente es cosa de Tailandia.
desde esta parte casi céntrica de Bangkok vamos a terminar con el video donde hace unos segundos acabó de pasar algo sin precedentes. Una experiencia que al menos para mí fue por primera vez, fue la primera. Ocurrió un terremoto de una magnitud de 7.7. En sí fue la réplica que ha habido desde el norte de Tailandia, porque el eje principal de dicho terremoto fue en Chiang Mai, una ciudad obviamente perteneciente a este país. Nosotros estábamos comprando un bubble tea aquí y de la nada empezó a temblar todo el piso, se empezaron a mover los edificios, las palomas se espantaron y de este edificio, vean que le faltan vidrios, empezaron a caer varios debido al terremoto. Por ello vemos varias partes de vidrios acá en la calle, todos desparramados. La gente se empezó a alborotar, empezaron a correr para allá y obviamente también fui, porque claro, teníamos que alejarnos del edificio en caso de que iba a fallar, o sea, derrumbarse, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar. O también en caso de que hubieran habido réplicas de dicho terremoto. Y la verdad es que fue una experiencia, no lo sé cómo describirlo. En serio, había mucho susto, mucho pánico. Más bien no pasó a mayores, al menos en esta parte. Quién sabe en otras partes, esperamos que no. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo. Chao.